Tienes que hacer aquí. Para hacer bobinas. Pero con debes todo sobre. Mierda, niño, ya está practicando. Ah, es la práctica, ¿no? Como tarea. Mierda. Cánchalo, ¿ya estás en la 10? Ok, préstame atención, ¿ya? Por favor, préstame atención porque este ejercicio necesita un poquito de análisis. ¿Ya? Vamos a ver. Yo en este caso tengo tanto alterna como continua. ¿Ya? Este es un circuito que tiene tanto la parte alterna como voltaje de entrada como fuente de continua. ¿Ya? Entonces, la cantidad de diodos me va a decir las divisiones que debe haber. ¿Ya? Entonces yo debo entender que al haber dos diodos, Dos divisiones. debo entender debe haber dos divisiones, Dos divisiones. X y Y. Que como ayuda, porque no es, serían estos valores de 100 y de 25. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a decir, cuando es positivo, yo tengo el análisis 1, el análisis 2 y el análisis 3, y tengo un cuarto análisis cuando el voltaje de entrada es negativo. ¿Ah? Entonces, yo voy a decir esto. Por acá hay una corriente I. ¿Ah? Por acá hay una corriente I. Esta, al ser continua, tiene una corriente de I100. Y esta tiene una corriente más pequeña de I25. ¿De acuerdo? De I25. ¿Sí? Entonces vean. En un principio, yo voy a decir cuando en el análisis 1 que el voltaje de entrada es que mayor que 0, pero menor que X. Bueno, pero menor que X. ¿Saben el valor de X? No. Entonces, como no saben el valor de X, vamos a asumir un valor que sí conocemos. ¿Cuál es? 100. 0. ¿No? 0. Entonces, ¿por qué? Porque se supone que para todo este rango el circuito tiene que funcionar exactamente igual. Para todo este rango. Entonces, para 0,1, para 0,2, para 0,3 hasta X, el circuito tendría que tener el mismo funcionamiento. Entonces, ¿yo qué valor podría conocer? X no lo sabe. Entonces, ¿qué valor vamos a asumir? 0,1. Supongamos 0,1. Una fuente de 0,1. Si hay una fuente de 0,1, ¿qué va a pasar? ¿Quién predomina? Acá hay una fuente, se supone, ahorita en este sentido, ¿no? Porque está haciendo positivo. De 0,1. ¿Va a predominar la de 100 o la de 0,1? Va a predominar la de 100. ¿De acuerdo? Es una fuente más fuerte. Este 0,1 no le va a ganar al 100%. Entonces, ¿qué pasa con el diodo 2? ¿Qué pasa con el diodo 1 y qué pasa con el diodo 2? ¿Ah? El diodo 2 que está Circuito en la abierto. inversa, ¿no? Entonces, ¿qué está el diodo 2? Apagado. ¿De acuerdo? El diodo 2 está apagado. Ahora viene la corriente, se supone que no existe, y la corriente vendría por acá. ¿De acuerdo? ¿Y qué va a hacer? También va a competir contra esta. ¿Quién va a predominar? 25. La I de 25, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el diodo 1? Apagado también. También está apagado. ¿De acuerdo? También está apagado. Entonces, yo tendría el siguiente circuito. Al estar apagado es un circuito abierto, ¿no? R1, R2, 100 y 25. ¿De acuerdo? Sería ese. Que en la vida real sería simplemente esto, ¿no?
Y esto es mi voltaje de salida, porque todo eso no existe. Claro. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? 0. 0. Claro. ¿Cuánto? 0,1 sería. No sé de lo que salió. ¿Cuánto? Una resistencia, si tiene uno de los terminales conectado al aire, ¿cómo funciona? Como un cable. Como un cable. Entonces, si yo mido acá con un voltímetro, es como medir acá o no. Resistencia. Entonces, por ¿cuánto hay? 25. 25. Entonces, el voltaje de salida es 25. ¿De acuerdo? Entonces, al salirme una constante, como salió constante, yo puedo asegurar que esto es 25. Si no fuera constante, no puedo asegurar que ese valor es 25. ¿Me dejo entender? Ok, entonces nos vamos al análisis 2. En el análisis 2, ¿qué pasa? VI es mayor que ¿quién? Que 25, porque ese es X, pero menor que Y. ¿De acuerdo? Pero menor que Y. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar en ese caso? Se supone, ya conozco este valor, pero sé Y, no. Entonces, tendría que suponer que la fuente, ¿cuánto vale? 25,1, ¿no? Porque sé el valor de 25. ¿no? Entonces, voy a suponer que es 25,1. Esa fuente de 25 ¿puede competir con la de 100? No. No, todavía no puede. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa con el diodo 1 y qué pasa con el diodo 2? ¿Qué puedo asegurar? Circuito Que el diodo 2 sigue apagado. abierto. ¿De acuerdo? Que el diodo 2 sigue apagado. Pero esta fuente de 25,1 puede competir contra esta de 25? Sí. Ya puede competir. Entonces, ¿qué pasa con el diodo 1? Abierto. Se enciende. Digo, cerrado. ¿De acuerdo? El diodo se enciende. Por lo tanto, ¿qué voy a tener? Tendría Un circuito. R1, circuito abierto, 100, circuito cerrado, resistencia, 25, R2, y este es mi voltaje de salida, ¿no? ¿Me vas a entender? Sí. Ok, entonces sería simplemente esto, ¿no? R1, R2, 25, y entre comillas yo puedo decir que es el VI, ¿no? 25,5. ¿Sí? VI no es de 25, porque VI es variable. ¿no? VI va cambiando en el tiempo. Ah, cierto. ¿De acuerdo? Va cambiando en el tiempo. El 25,1 es la idea para saber, para poder relacionar qué diodos están encendidos y qué diodos están apagados. Entonces, ¿qué tengo acá? Un circuito. Una malla, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo una malla. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Menos VI Es igual más. más Y, VR1 ajá, más VR2. más VR2, Más, salud, más 25. más 25 Igual a 0. es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Menos VI más 100K por I más 200K. 200K por I más 25 es igual a 0. Entonces, ¿I cuánto vale? I vale VI menos 25 sobre 300. 300K. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo VI. ¿A mí qué me interesa? VO. Entonces, VO, ¿a qué es igual? El voltaje de salida, que es este, ¿a qué es igual? 25. A V Ah, R2. VR2 más 25. más 25, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué será? Ah, 200K por I. Por por I más 25. más 25. Entonces, 200K por VI menos 25 sobre 300K más 25, ¿no? Se van las Ks y los ceros. Entonces, ¿qué tendría? Tendría que VO Es igual es, 2 VI. sería A 2 tercios. VI 1.5 VI. Menos. sería 2 VI, ¿No sería 2 tercios? 2 VI
menos 50, ¿no? Sí. Ujú. Sobre 3 más 25. ¿Sí? Entonces VO es 2VI más 25 sobre 3, ¿no? ¿Estoy bien? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. ¿Acá me salió constante? No. Entonces, ¿cuánto vale Y? Ni idea. No saben todavía. No saben todavía. Entonces nos vamos al análisis 3. ¿De acuerdo? En el análisis 3, VI es ¿qué? ¿Mayor que quién? Que llegue. Que Y. VI es mayor que Y. ¿No? Pero menor que 200. En todo caso hasta 200 o hasta donde me diga el dibujo, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, ¿qué número conoce de ahí? 200. Desde el 3. El límite. El límite. 200. 200. Entonces, una fuente de 200, ahora voy a asumir, porque se supone que para todo este rango, ¿no? Una fuente de 200, ¿podría competir con la de 100? Sí. Yo debo entender que ya hay suficiente energía para competir con esto. Entonces, ¿qué pasa con el diodo 1 y qué pasa con el diodo 2? Si el diodo 1 se prendió con 25 voltios, si hay una fuente de 50, va a seguir prendido. Si hay una fuente de 100, va a seguir prendido. Si hay una fuente de 200, o sea, de ahí para arriba, ¿qué va a pasar? Prendido. Jamás se va a apagar, ¿no? Entonces, ¿quién está prendido? El diodo 1. El diodo 1 y el diodo 2 también, ¿no? Porque estoy asumiendo que ya hay suficiente energía acá, hay 200 como para competir con este. Ah, perdón. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien, entonces, ¿qué tengo? Tengo el siguiente circuito. VI, R1. De 1. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? Voltaje de salida. Malla 1, malla 2. Ya deberían darse cuenta Sí. cuánto es el voltaje de salida. 200 no, 100. 100, pero lo vamos a hacer matemáticamente, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto al estar en paralelo con esto, se supone tienen Mismo el mismo voltaje. voltaje, ¿no? Se supone. Pero en el examen no les va a venir un ejercicio tan simple, ¿no? Entonces, vamos a hacer como se debería hacer, ¿no? Les pongo una resistencia acá y cambió todo, ¿no? Cambió todo. Ahí sí o sí tendrían que ser mallas. Bueno, sí o sí tendrían que ser mallas. Entonces, ¿qué va a hacer? No, pero solo medimos el voltaje. Va a ser menos VI más VR1 VR1. más 100 es igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Que menos VI más 100K por I1 más 100 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale I1? Vale Eso es en lo- VI menos 100 por 100K. Eso es I1. ¿De acuerdo? En la segunda malla, ¿qué voy a decir? Eso es en lo Menos 100 menos que más VR2 más 25 es igual a 0. Entonces, ¿qué tengo? Que menos 75 más 200K por I2 es igual a 0. Entonces, ¿cuánto vale I2? ¿Cuánto es 75 entre 200K? 36. 75 entre 200. 75 entre 2K. Entre 200K. 75 entre 200K. 3,75. 3,75 ¿qué? Micros. No, Micros. 37. miliamperios, ajá. 37,5 miliamperios. miliamperios. ¿De acuerdo? Eso sale I2. Entonces, el voltaje de salida, ¿a qué es igual? Porque a mí me interesa el voltaje de salida. ¿A qué es igual? Salida. VR2 R2 por 20, Más 25, ¿no? Entonces, ¿cuánto es eso?
les debería salir 100 voltios. Les debería salir 100 voltios. ¿Sí? Les debería salir 200, ¿no? 100 voltios. ¿Por qué les estoy diciendo que estos 100 son estos? Pues no. Matemáticamente estamos comprobando lo que dice. 75 más 25. ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. Entonces, el voltaje de salida, ¿qué me ha salido? 100 voltios. Constante. Ah, constante, sí. Pero ha podido también estar en función a VI. ¿Ya? En este caso me ha salido un número, pero me ha podido salir así como una ecuación. Cualquiera que tengas, ¿ya? Cualquiera que sea el caso, vean, este punto, gráficamente hablando, ese punto gráficamente hablando, ¿qué es? Es el mínimo de 3, pero El máximo de 2. el máximo de 2. ¿De acuerdo? Ese punto, gráficamente hablando, es eso, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a decir? ¿Yo qué voy a decir? Yo voy a decir que para calcular Y tengo que hacer eso. Para calcular Y, porque ese es el punto que yo quiero, ¿no? Y. Para calcular Y, ¿yo qué voy a decir? Yo voy a decir, cuando tengo más de una malla, tengo que poner mis condiciones. Acá me estaba olvidando. Los dos diodos están encendidos, ¿ya? Pero ¿qué condiciones deben cumplir? Que I1 y I2 deberían salirme positivas por el sentido de gráficas. ¿Y qué más debería cumplir? El voltaje tiene que ser 200. ¿Cómo hago que este diodo esté encendido? ¿Sea mayor que 100? ¿Quién? Que sea mayor que. ¿Qué? No, VI no. El voltaje es... En función de las corrientes. La corriente II. Es el mayor. Bueno, en este caso, para esta malla, ¿qué debería ser? Olvídense del circuito, vean este. Para que este diodo esté encendido, miren, para que este diodo esté encendido, tiene que ir I2 en ese sentido. Porque si no, no estaría encendido. Por eso digo que ambos tienen que ser positivos. ¿Y qué más? Perfecto. La corriente 1 Tiene que ser mayor. debe ser mayor a la corriente 2. ¿Para qué? Porque esta corriente está subiendo y esta está bajando. Entonces, para que encendido, ¿quién debe predominar? La I1. La que está bajando, ¿no? Que en este caso es I1. Entonces, para calcular Y, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué? Que el máximo de 2 es igual a ¿quién? Al mínimo de 1. Al mínimo de 3. de 3. ¿De acuerdo? ¿Quién es 2? 2 es este, pues. ¿De acuerdo? Este es 3. Y este es 1, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿yo qué voy a decir? Que 2 VI más 25 sobre 3 es igual a ¿quién? A 100. A 100, ¿no? Por eso les digo, podría ser un número o podría ser una ecuación. Si fuera una ecuación, estaría en función a quién también. A VI. A VI. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto sale VI? 300. Serían 300, 225, 275, 128 puntos. 120, 8 puntos. 137, ¿no? 137,5. Ok, entonces, ¿eso qué es? Y. Ese es Y. ¿Cuánto? 137,5. 137,5. Y él le mira, no le creo nada, perfecto, de eso se trata. Comprobemos. Esto no tienen que hacerlo en el examen, esta última parte, ¿ya? Pero es para saber que está bien. Se supone que esto tiene que ser ese voltaje, ¿de acuerdo? 137,5. Entonces vamos a asumir, ¿qué cosa? 137. Vamos a asumir que VI es ¿qué? 137.5. 37,4. ¿Ya? 137,4. ¿Cuánto sale I1 y cuánto sale I2? A ver, calculen. Acá. Bueno, I2 no va a cambiar nunca, ¿no? Porque en ese caso es una constante, pero podrían ser ecuaciones. 37,5 miliamperios. ¿Cuánto sería I1? Sería 37,4 miliamperios. ¿Ambos son positivos? Sí. ¿I1 es mayor que I2? No. ¿I1 es mayor que I2? No. Entonces, en 137,4, ¿quién predomina? Y 2. I2. Si predomina I2, ¿qué pasa?
El circuito está abierto. ¿Quién está apagado? D1. El diodo. 2. 2, ¿no? Ajá. Y está bien, Claro. porque acá estoy diciendo que esto debería ser mayor a 137,5. Sí. Cuando es menor, Pasa al estoy acá. siguiente. Cuando es menor estoy acá. Estoy comprobando que ha predominado esto y esto está abierto. Entonces hasta ahí está bien. Entonces voy a asumir también, ¿qué cosa? 137,6. ¿Cuánto sería I1 y cuánto sería I2? Sería 37,6 miliamperios y acá 37,5 miliamperios. ¿Ambos son positivos? Sí. ¿I1 es mayor que I2? Sí. ¿Qué significa? Que cuando es mayor a 137,5 está bien este análisis. Porque al predominar esta corriente sí está cerrado. Esto es para comprobar simplemente. ¿Me dejo entender? Muchachos, ¿me dejo entender? Entonces, para el caso 4, ¿qué? VI es menor que 0, ¿no? VI es menor que 0 para el caso 4. Entonces, ahora ¿por dónde viene VI cuando es negativo? Por tierra. Y iría por ahí, ¿no? Porque ahora sería una fuente en este sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿esta corriente en algún momento va a competir con estas? No, siempre se van a unir, siempre se van a sumar. Por lo tanto, ¿yo qué puedo decir? Que el diodo 1 y el diodo 2 están ¿qué? Apagados, ¿no? El diodo 1 y el diodo 2 están apagados. ¿Esto es igual a quién? A 1, ¿no? Con los diodos apagados estoy en este análisis, ¿o no? Cierto, sí. Entonces, ¿cuánto es el voltaje de salida? 25. Entonces, el voltaje de salida es 25. Porque se supone ya lo calcularon de acá, ¿no? ¿Sí? Y es obvio, porque yo estoy diciendo de X para abajo. No solamente debería cumplir para esta parte, sino de ahí para abajo, ¿no? Pero yo les recomiendo que siempre hagan la parte positiva y la parte negativa, para no confundirse. Entonces, ¿a mí qué me pide? Voltaje de salida versus voltaje de entrada. Entonces, yo tengo acá, ¿qué cosa? El voltaje de salida y acá el voltaje de entrada. ¿Cuáles son los puntos críticos? Serían menos 200 y 200. ¿Qué más? 135. 25 y 137,5. Cuando es negativa, ¿cuánto es el voltaje de salida? 25. Acá hay 25. Cuando es de 0 a 25, ¿cuánto es el voltaje de salida? 100. ¿No es 100? No. ¿Cuánto? 25, ¿no? Cuando es de 0 a 25, ¿cuánto es la salida? 25 como constante. Cuando es de 25 a 37,5, ¿cuánto es la salida? Es una recta, ¿no? ¿Con qué pendiente? 2 VI más 25 entre 3. Y cuando es mayor que 137,5, ¿cuánto es la salida? Sí. Entonces, esa sería la respuesta al problema. ¿De acuerdo? Ese es el problema más sencillo, ¿ah? La próxima semana hacemos uno parecido.